Aubiblio. Aubiblio presenta La regla de oro. Escrito por Napoleón Hill. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Aubiblio. Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar El poder de la tolerancia. Link en la descripción. La regla de oro. Ningún hombre podría leer la filosofía de la ley del éxito sin estar preparado para triunfar en cualquier vocación. Elbert H. Gary. Con esta lección nos acercamos a la cima de este curso sobre la ley del éxito. Esta lección te permitirá utilizar de forma provechosa y constructiva los conocimientos reunidos en las lecciones anteriores. Hay un gran poder envuelto en las lecciones precedentes de este curso. Por lo tanto, esta lección es como un capitán de buque que, si se observa y se obedece, permitiría sortear las alas del conocimiento y superar las tempestades del fracaso que acosan el camino de todos. Durante más de 25 años, he estado observando la manera en que los hombres se comportan cuando tienen poder. Me he visto obligado a concluir que el hombre, que lo alcanza sin mucho esfuerzo, está condenado a destruirse a sí mismo, de una manera lenta y dolorosa. Debe haber sido obvio para usted que todo este curso conduce a la consecución de un poder, que puede permitir realizar lo aparentemente imposible. Felizmente, este poder puede ser alcanzado tras observar los principios fundamentales, los cuales convergen en esta lección. Una lección que se basa en la ley que iguala y trasciende a cualquier otra ley esbozada en las lecciones precedentes. Asimismo, se hace evidente que este poder solo puede perdurar mediante la observancia de la ley en la que se basa, en la que se encuentra la válvula de la seguridad, que protege al estudiante descuidado. Protege también a aquellos a quienes tratan de eludir lo establecido en esta lección. Bromear con el poder que puede obtenerse del conocimiento de estas lecciones es el equivalente a bromear con un poder que puede destruir y al mismo tiempo crear. No estoy hablando de una verdad sospechosa o aparente, sino de una auténtica verdad. La verdad en la que se basa todo este curso. Y esta lección en particular no es una invención mía. No tengo ninguna pretensión sobre ella, excepto la de observar su aplicación en los caminos cotidianos de mi vida. Una verdad que me ha permitido apropiarme de todo lo que, a la luz de mis fragilidades y debilidades, he podido utilizar. Si exiges una prueba de la solidez de las leyes de este curso en general, y de esta lección en particular, debo alegar mi total incapacidad para compartirla. Y el testigo de esa incapacidad serás tú mismo. Solo podrás tener una prueba positiva si pruebas y aplicas estas leyes por ti mismo. Si exiges una evidencia más sustancial y autorizada que la mía, entonces tengo el privilegio de remitirme a las enseñanzas y la filosofía de Cristo, Platón, Sócrates, Epicteto, Confucio, etc., cuyas obras son el fundamento más importante de esta lección, que superan lo que he podido recoger gracias a mi escasa y limitada experiencia. Durante más de 4000 años, los hombres han estado predicando la regla de oro como una regla adecuada de conducta. Pero desafortunadamente, el mundo perdió el espíritu de este mandato universal. Hemos aceptado la filosofía de la regla de oro,
simplemente como una regla sólida de conducta ética, pero no hemos comprendido la ley de su base. He oído citar la regla de oro decenas de veces, pero no recuerdo haber oído nunca una explicación de la ley en que se basa. Comprendí esa ley hace unos pocos años, por lo que pienso que quienes la citaban no llegaban a entenderla. La regla de oro significa, sustancialmente, hacer a los demás lo que desearías que te hicieran a ti. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la verdadera razón de ser considerado con los demás? La verdadera razón es esta. Hay una ley eterna que establece lo siguiente: cosechamos lo que sembramos. Cuando seleccionas la regla de conducta con la que guías tus transacciones con los demás, serás justo y equitativo. Sobre todo si sabes que estás poniendo en movimiento un poder que repercutirá en los demás. Este movimiento seguirá su curso, para bien o para mal de los demás. Y finalmente, volverá para ayudarte o para obstaculizarte, según sea su naturaleza. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Es tu decisión tratar injustamente a los demás. No obstante, si entiendes la ley en que se basa la regla de oro, debes saber que tus injusticias se revertirán en tu contra. Si has comprendido los principios sobre el pensamiento exacto, te será fácil entender la ley en que se basa la regla de oro. No puedes pervertir o cambiar el curso de esta ley, pero puedes adaptarte a su naturaleza y utilizarla como un poder irresistible que te llevará a logros que no alcanzarías sin su ayuda. Esta ley no se limita a revertir tus actos de injusticia y falta de amabilidad, sino que va más allá, mucho más allá. Te devuelve los resultados de cada uno de tus pensamientos. Por lo tanto, no solo es aconsejable hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti, sino pensar en los demás como quieres que piensen en ti. Esta ley comienza a afectarte, ya sea para bien o para mal, en el momento en que sueltas un pensamiento. Es una tragedia que la gente no haya entendido hasta ahora una ley tan contundente. A pesar de su simplicidad, es prácticamente todo lo que hay que aprender. Tiene un valor duradero y es el medio por el que nos convertimos en dueños de nuestro destino. Comprende esta ley y entenderás todo lo que la Biblia tiene que revelarte. La Biblia es la mayor evidencia de que el hombre es el hacedor de su propio destino y que sus pensamientos son las herramientas que forjan la creación. En épocas de menor ilustración y tolerancia que la actual, algunos de los más grandes pensadores han pagado con sus vidas por atreverse a difundir esta ley universal. A la luz de la historia, es alentador saber que los hombres se están deshaciendo de aquel antiguo velo de ignorancia e intolerancia. Es agradable saber que ya mi vida no corre peligro por escribir sobre esta ley. Aunque este curso trata de las leyes más elevadas del universo, mi objetivo es mostrar cómo estas normas pueden ser utilizadas en los asuntos cotidianos de la vida. Dicho esto, procedamos ahora a analizar el efecto de la regla de oro en el siguiente relato incidental. El poder de la oración. No, dijo el abogado. No voy a presentar su demanda contra ese hombre. Encuentre a otro que se encargue del caso. Haga lo que quiera. ¿Crees que no hay dinero en mi caso? Probablemente hay dinero, sí, pero proviene de la venta de la pequeña casa que ocupa aquel hombre. No quiero entrometerme en ese asunto. Te has asustado, ¿eh? En absoluto. Supongo que el viejo te conmovió. Bueno, sí, lo hizo,
¿Y tú cediste? Sí. ¿Cómo reaccionaste? Derramé algunas lágrimas, creo. ¿Y el viejo te rogó mucho? No, no dijo nada. Bueno. ¿Puedo entonces preguntar qué hizo cuando lo visitó? Rezó a Dios Todopoderoso. Entonces se puso a rezar. No para mi beneficio, dijo el abogado. Verás, encontré la casita con facilidad y llamé a la puerta exterior, que estaba entreabierta. Nadie me oyó, así que entré en el pequeño vestíbulo y vi, a través de una rendija, un acogedor salón. Y allí, en la cama, con su plateada cabeza apoyada en las almohadas, había una anciana idéntica a mi madre, la última vez que la vi con vida. Estaba a punto de llamar a la puerta, cuando ella dijo: «Venga, padre, empiece ya, estoy lista». Y se arrodilló a su lado un anciano de pelo blanco, aún mayor que su esposa. Bueno, él comenzó. En primer lugar, recordó a Dios que seguían siendo sus hijos sumisos, y que no importaba lo que Él les hiciera sufrir, no contradecirían su voluntad. Por supuesto, iba a ser muy duro para ellos quedarse sin hogar en su vejez, especialmente con ella tan enferma y desamparada. Entonces se le quebró la voz, y una mano blanca salió de debajo de la colcha y se movió suavemente sobre su blanco cabello. Luego repitió que, incluso más que la muerte de sus hijos, nada sería más duro que ambos se separaran. El anciano se consoló al saber que el Señor sabía que no era culpa suya. No era culpa suya que se vieran amenazados con la pérdida de su hogar, que seguramente los llevaría a la mendicidad o a un refugio para indigentes. Y luego hizo súplicas y oraciones relativas a las personas que ponen su confianza en el Señor. Fue la súplica más emocionante que he escuchado. El abogado continuó entonces, más bajo que nunca. Prefiero ser yo el que termine sin hogar y en un refugio, antes que manchar mi corazón y mis manos con una demanda como la suya. Le dio miedo la oración del anciano, ¿cierto?, dijo el cliente. ¿Qué alma tan bendita tiene usted, abogado? Lo dejo a la voluntad de Dios, dijo el abogado. De todas las súplicas que he oído, esa supera a todas. Verás, a mí me enseñaron esas cosas en mi infancia. ¿Por qué me pasó eso precisamente a mí? No lo sé, pero de todas formas abandono el caso. Desearía, dijo el cliente furioso, que no me hubieras contado lo del viejo y su oración. ¿Por qué? Bueno, porque quiero el dinero. Sin embargo, me enseñaron la Biblia cuando era joven, y odiaría ir en contra de ella. Desearía que no hubieras oído ninguna oración y siguieras obedeciendo mis órdenes. El abogado sonrió. Mi querido amigo, dijo, te equivocas de nuevo. Estaba destinado a escucharla. Y tú también, gracias a mi relato. Dios Todopoderoso lo quiso. Mi anciana madre solía repetir que Dios actúa de maneras misteriosas. Es la verdad. Bueno, mi madre también decía lo mismo, dijo el cliente. En fin, puedes decirle al anciano y a su esposa que retiraré la demanda. Pueden quedarse con la casa. Todo de forma misteriosa, agregó el abogado sonriendo. Ni esta lección ni el curso del que forma parte quieren apelar a la sensiblería. Pero no se puede escapar a la verdad de que el éxito, en su forma más elevada,
nos lleva a ver las relaciones humanas con un sentimiento de profunda emoción. Algo parecido a lo que este abogado sintió cuando escuchó la oración del anciano. Puede que sea una idea anticuada, pero no puedo alejarme de la creencia de que ningún hombre puede alcanzar el éxito en su forma más elevada sin la ayuda de la oración sincera. En esta época de asuntos mundanos, cuando el pensamiento de la mayoría se centra en la acumulación de riqueza o en la lucha por la mera existencia, es fácil que pasemos por alto el poder de la oración. No estoy diciendo que debas recurrir a la oración como medio para resolver tus problemas inmediatos. No voy a ir tan lejos en un curso de instrucción donde la mayoría está buscando el camino hacia el éxito. El éxito claro, medido en dólares. Pero no puedo sugerirte modestamente que al menos pruebes la oración cuando fallas en tus intentos. 30 hombres, cansados y despeinados, se alinearon ante el juez del Tribunal de Policía de San Francisco. Era el habitual grupo matutino de borrachos y camilleros. Algunos eran viejos y otros no tanto. En el momento en que se calmó el desorden de la entrada de los detenidos, ocurrió algo extraño. Una voz fuerte y clara de debajo comenzó a cantar. Anoche a dormir me acosté, y una hermosa cosa soñé. Anoche. Para todos ellos había sido una pesadilla. Nadie pudo dejar de sorprenderse con lo que sugería la canción. En la vieja Jerusalén estuve, junto al templo. La canción continuaba. El juez hizo una pausa, hizo una pequeña indagación. Un antiguo miembro de una compañía de ópera estaba a la espera de un juicio por falsificación. Era él quien cantaba en su celda. Mientras tanto, la canción continuaba y todos los hombres de la fila esperaban emocionados. Algunos cayeron de rodillas. Un muchacho al final de la fila se apoyó en la pared, enterró la cara contra sus brazos y sollozó. ¡Oh, madre, madre! Los sollozos que llegaban al corazón de los hombres y la canción, que seguía abriéndose paso en la sala, se mezclaron en el silencio. Al final, un hombre protestó. «Juez», dijo, «¿tenemos que someternos a esto? Estamos aquí para recibir un castigo por esto». Él también comenzó a sollozar. Era imposible continuar con los asuntos del tribunal. Sin embargo, el juez no dio ninguna orden para detener la canción. El sargento de policía, tras un esfuerzo por mantener a los hombres a raya, dio un paso atrás y aguardó con el resto. La canción llegó a su punto culminante. Jerusalén, Jerusalén, canta porque la noche ha terminado. Hosana en las alturas, hosana por siempre. Hubo un éxtasis de melodía y luego se hizo el silencio. El juez miró los rostros de los hombres que tenía delante. No hubo ninguno que no se sintiera conmovido por la canción. Ninguno en el que no se despertara un impulso mejor. Aquella mañana ningún hombre fue multado ni condenado a trabajar. La canción tuvo más efectos en esos hombres que cualquier castigo. He leído la historia de un abogado y un juez con regla de oro. En estos dos incidentes de la vida has observado cómo funciona la regla cuando se aplica. Una actitud pasiva hacia la regla de oro no traerá resultados. No basta con creer en la filosofía y al mismo tiempo no aplicarla en tus relaciones interpersonales. Si quieres obtener resultados, debes adoptar una posición activa en ella. La pasividad no te servirá de nada. Tampoco te servirá de nada proclamar tu creencia en la regla.
cuando tus acciones no estén en armonía. A la inversa, no te servirá de nada aparentar que la practicas cuando, en el fondo, estás dispuesto a usar esta ley de conducta como un manto para encubrir tu codicia y egoísmo. El asesinato saldrá a la luz. Incluso la persona más ignorante te percibirá como lo que eres. El carácter humano es algo que no se puede ocultar y se manifiesta de manera pública. Un consejero experimentado afirmó que un abogado que no cree que su cliente merece un veredicto favorable no debe temer por la decisión del jurado. Aunque proteste y argumente lo contrario, su falta de creencia será evidente. Este principio se aplica también al arte. Una obra de arte nos sumerge en el mismo estado de ánimo en el que se encontraba el artista al crearla. Aquello en lo que no creemos, no podemos expresarlo adecuadamente, por más que gritemos y repitamos las palabras cientos de veces. Emerson dijo: un hombre es juzgado por lo que vale. Lo que tiene grabado en su rostro, en su forma, en letras que todos pueden leer, menos él mismo. Si no quieres que se sepa que haces algo, no lo hagas nunca. Un hombre puede hacerse el tonto en la deriva de un desierto, pero cada grano de arena lo observará. En la cita anterior, Emerson se refiere a la ley en que se basa la regla de oro. Era esta misma ley la que tenía en mente cuando escribió lo siguiente: toda violación a la verdad no solo es una especie de suicidio, sino también una puñalada a la sociedad humana. Sobre la mentira más provechosa, la vida castiga con impuestos destructivos, mientras que la franqueza resulta ser la mejor táctica, porque invita a la honestidad y a la confraternidad. Confía en los hombres y te serán fieles. Trátalos mucho y se mostrarán grandes. La regla de oro se basa en una ley que ningún hombre puede eludir. Esta ley es la misma que se describe en la lección 11 sobre el pensamiento exacto, a través de cuya operación los pensamientos se transforman en una realidad que corresponde a la naturaleza de los pensamientos. Una vez concedido el poder de nuestro pensamiento, se acabó el luchar por obtenerlo a costa de otro. Puesto que podemos crear lo que queremos, la manera más sencilla de obtener lo que deseamos no es arrebatárselo a otro, sino crearlo nosotros mismos. Y como no hay límite para el pensamiento, no hay necesidad de esforzarse. Que cada uno obtenga lo que desea permitirá desterrar todas las luchas, las carencias, las enfermedades y penas de la tierra. Ahora bien, es precisamente en este poder creativo de nuestro pensamiento donde descansa la Biblia. Si no es así, ¿qué significa ser salvado por la fe? La fe es, en esencia, pensamiento. Por lo tanto, quien tiene fe en Dios está llamado a confiar en el poder del pensamiento divino. La individualidad del hombre es, por lo tanto, la ley de la libertad, el evangelio de la paz. Cuando comprendemos nuestra propia individualidad, vemos que la misma encuentra su expresión en todos los demás. En consecuencia, reverenciamos a los demás en proporción a cómo nos valoramos a nosotros mismos. Obedecer esto es obedecer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Sabemos que la ley de la libertad debe incluir el libre uso de nuestro poder creativo, ya que así no hay incentivo para vulnerar los derechos de los demás. Podemos satisfacer nuestros deseos mediante el ejercicio de nuestro conocimiento. A medida que esto se comprenda, la cooperación sustituirá a la competencia. De esa manera se eliminará cualquier enemistad, ya sea entre individuos, clases o naciones.
Si quieres saber qué sucede con un hombre que ignora la regla de oro en su totalidad, elige a cualquiera que viva con el único propósito de acumular riqueza a toda costa. Estudia a este hombre y observarás que no hay calidez en su alma, ni amabilidad en sus palabras. Se ha convertido en un esclavo del dinero. Está demasiado ocupado para disfrutar la vida y es demasiado egoísta para ayudar a otros. Camina, habla y respira, pero no es más que un autómata. Sin embargo, hay muchos que lo envidian y desearían ocupar su posición, pues creen que es alguien exitoso. No puede haber éxito sin felicidad. Ningún hombre puede ser feliz sin ofrecer felicidad a otros. Además, esta entrega debe ser voluntaria y sin otro objetivo que el de difundir luz en los corazones de los corazones atormentados. George D. Herron tenía en mente la regla de oro cuando dijo: «Hemos hablado mucho de la hermandad venidera. Sin embargo, la hermandad ha sido siempre el hecho auténtico de nuestra vida, mucho antes de que se convirtiera en un sentimiento moderno. Solo que hemos sido hermanos en la esclavitud y el tormento, hermanos en la ignorancia y la perdición, hermanos en la enfermedad, la guerra, la necesidad y la hipocresía. Lo que le sucede a uno de nosotros, le sucede a todos. Siempre hemos estado involucrados en un destino común. El mundo es el hombre más ínfimo, y ese hombre es el verdadero gobernante, porque arrastra su destino y condición hasta la muerte. Tú no lo crees, pero es cierto. Si hubiera algún modo por el que algunos de nosotros pudieran liberarse, si hubiera algún modo para ganarnos el cielo y dejar a otros el infierno, entonces sí que nuestro mundo estaría perdido y condenado. Pero los hombres nunca han podido separarse de los males y las desgracias de los demás, puesto que no podemos escapar a la hermandad. La vida nos está enseñando que estamos eligiendo, a cada hora, entre el sufrimiento y el bien. Por tal motivo, debemos elegir un mundo cooperativo que contenga amor y libertad. La guerra mundial nos trajo una era de esfuerzo cooperativo, donde la ley de vive y deja vivir se destaca como una luminaria para guiarnos en nuestras relaciones con los demás. Esta gran llamada universal al cooperativismo está tomando muchas formas. Por ejemplo, la fundación de clubes que reúnen a filántropos, humanistas y altruistas de todo el mundo, y cuyo fin es generar ideas y proyectos que ayuden a superar las crisis de la sociedad. El intento de Woodrow Wilson y sus contemporáneos de establecer la Sociedad de Naciones marcó el primer intento en la historia del mundo de aplicar la regla de oro como punto de encuentro y de partida. El mundo ha comprendido la declaración de George D. Herron. Estamos eligiendo a cada hora entre el sufrimiento y el bien de la humanidad. La guerra mundial nos ha enseñado, es más, nos obliga a aprender, que una parte del mundo no puede sufrir sin perjudicar al resto de las naciones. Esto no quiere ser un sermón sobre la moral, sino una manera de dirigir tu atención a la ley que genera estos cambios. Durante más de 4000 años, el mundo ha estado pensando en la regla de oro, y ese pensamiento está beneficiando ahora a quienes saben aplicarla. Incluso sabiendo que el estudiante de este curso está interesado en un éxito material que se refleje en su cuenta bancaria, es apropiado sugerir que todos lo conseguirán si amoldan sus pensamientos en función de la fuerza cooperativa. Si puedes comprender el tremendo cambio que se ha producido en el mundo desde el final de la Guerra Mundial,
y si puedes interpretar el significado de cómo se han creado organismos de cooperación entre naciones y grupos sociales, seguramente tu imaginación te sugerirá que este es un momento oportuno para aportar un espíritu cooperativista que siente una base para tu filosofía empresarial. Se acerca una era en que no adoptar la regla de oro como base de la filosofía empresarial o profesional será considerado un suicidio económico. Tal vez se haya preguntado por qué, entre los requisitos previos al éxito, no se ha mencionado el tema de la honestidad en este curso. Si es así, la respuesta se encontrará en esta lección. La regla de oro, cuando se entiende y aplica correctamente, hace imposible la deshonestidad. Hace más que esto. Torna imposible defectos como el egoísmo, la codicia, la envidia, el fanatismo y el odio. Cuando aplicas la regla de oro, te conviertes en el juez y en el juzgado, en el acusado y en el acusador. Esto lo coloca a uno en una posición donde la honestidad comienza en el corazón, en uno mismo, y luego se extiende a los demás. La honestidad basada en la regla de oro no es una honestidad egoísta. No hay mérito en ser honesto. No, al menos cuando la honestidad es rentable. Por ejemplo, cuando se usa para no perder un cliente o para no ir a la cárcel. Cuando la honestidad significa una pérdida material, entonces se convierte en un honor del más alto grado para quienes la practican. Los que entienden y aplican la regla de oro son escrupulosamente honestos, no solo por ser justos con los demás, sino por su deseo de ser justos consigo mismos. Comprenden la ley eterna en que se basa la regla de oro. Saben que, a través de esta ley, cada pensamiento y cada acto tiene su contrapartida en algún hecho o circunstancia del futuro. Los filósofos de la regla de oro son honestos porque comprenden que la honestidad añade a su carácter algo vital, algo que les da vida y poder. Quienes comprenden la regla de oro a la perfección, primero envenenarían el agua que beben antes de involucrarse en actos de injusticia. Saben que esa injusticia provocaría una cadena de causalidad que a la larga les traería sufrimientos y manchas en su reputación, y haría imposible cualquier tipo de éxito duradero. La ley de la regla de oro no es otra que la ley de la autosugestión. Esta afirmación da una sugerencia que debería deducir, pues tienen gran alcance y un valor inestimable. Compruebe su progreso en este curso de la siguiente manera. Analice la afirmación anterior y determine, antes de seguir escuchando, qué sugerencia le ofrece. ¿Qué ventaja obtendrías al saber que cuando tratas a los demás como te gustaría ser tratado, siguiendo la regla de oro, estás desencadenando una serie de eventos que afecta a los demás y al mismo tiempo? Esta pregunta sugiere su propia respuesta. Pero como estoy decidido a hacer que piensen en este tema por sí mismos, voy a plantear la pregunta de otra forma. Imagina que cada acción que realizas hacia los demás, incluso tus pensamientos acerca de ellos, quedan grabados en tu subconsciente a través de la autosugestión. De esta manera, construirás tu carácter a partir de tus pensamientos y acciones. ¿No te das cuenta de lo crucial que es ser consciente de tus acciones y pensamientos? Estamos ahora ante la verdadera razón para hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Es obvio que todo lo que hacemos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos. Dicho de otra manera, cada acto y pensamiento que liberas modifica tu carácter de acuerdo a la naturaleza del acto o del pensamiento.
Tu carácter es una especie de centro de atracción magnética. Atraes hacia ti a las personas y condiciones que armonizan contigo. No puedes permitirte un acto hacia otra persona sin haber perfeccionado tus pensamientos. No puedes liberar un pensamiento sin antes introducir en tu propio subconsciente la sustancia y la naturaleza de ese pensamiento. Solo así, esto se convertirá en parte de tu propio carácter. Si comprendes este simple principio, entenderás por qué no puedes permitirte odiar o envidiar a otras personas. También comprenderás por qué no puedes responder a la injusticia devolviendo injusticia. De igual manera, comprenderás el mandato de devolver bien por mal. Cuando comprendas la ley en la que se basa la regla de oro, también comprenderás la ley que une a toda la humanidad en un vínculo de comunión eterna. Esta ley hace imposible dañar a otra persona, ya sea en pensamiento o en acción. Además, esta ley añade tus pensamientos y acciones bondadosos a tu propio carácter, lo que contribuye a tu perfeccionamiento como ser humano. Si comprendes esta ley, sabrás que te caerás constantemente por cada mal que haces. Entonces, te premiarás por cada acto constructivo en el que te involucres. Es casi un acto de la providencia que, al comenzar esta lección, haya experimentado una de las mayores afrentas e injusticias por parte de uno de mis semejantes. Algunos de los estudiantes de este curso sabrán a qué me refiero. Esta injusticia me causó dificultades temporales, pero eso es insignificante en comparación con la ventaja que me brindó al ofrecerme una oportunidad para poner a prueba la solidez de esta lección. Tuve dos opciones frente a la injusticia. Podría haber buscado devolver el golpe a mi adversario a través de acciones legales, lo cual me habría otorgado una suma considerable de dinero y la satisfacción de castigar a mi enemigo. La otra opción era ejercer mi derecho a perdonar. Elegí esta última opción, a pesar de las recomendaciones de mis amigos cercanos y de la oferta de un destacado abogado para defenderme. El abogado se ofreció a hacer lo imposible, pero ningún hombre puede devolver el golpe sin un costo. El costo no siempre es monetario, ya que hay cosas más valiosas que el dinero. Sería inútil que alguien que no conozca la regla de oro comprenda por qué me negué a responder a este enemigo. Sería tan difícil como explicar la ley de la gravedad a un mono. Si entiendes esta ley, comprenderás por qué decidí perdonar a mi enemigo. En el Padre Nuestro, se nos exhorta a perdonar a nuestros enemigos. Esta exhortación, sin embargo, no tendrá sentido si no se comprende la ley en la que se basa. Es la misma ley en la que se basa la regla de oro. Es la ley por la cual cosechamos lo que sembramos. No hay escapatoria a esta ley, ni hay motivo para tratar de evitar sus consecuencias. Para poder describir mejor la ley en la que se basa esta lección, plasmemos un código ético. Sería un código que podría adoptar quien desee seguir literalmente el mandato de la regla de oro. Mi código ético. 1. Creo en la regla de oro como base de toda conducta humana. Por tanto, nunca haré a otra persona lo que no estaría dispuesto a que esa persona me hiciera a mí. 2. Seré honesto en todas mis transacciones, no solo por mi deseo de ser justo, sino por mi deseo de imprimir la idea de honestidad en mi subconsciente, grabando así esta cualidad en mi carácter. 3. Perdonaré a los que son injustos conmigo, sin pensar si lo merecen o no. Entiendo que perdonar a los demás fortalece mi carácter,
y borra los efectos de mis transgresiones. Cuarto, seré siempre justo, generoso y equitativo con los demás, aun sabiendo que estos actos pasarán desapercibidos y que no recibiré recompensa por ellos. Mi carácter es la suma total de mis actos y hechos. Quinto, el tiempo que dedique a exponer las debilidades y defectos de los demás, lo dedicaré a descubrir y corregir los míos. Sexto, no calumniaré a nadie, por mucho que crea que lo merezca. No deseo plantar ninguna idea destructiva en mi propio subconsciente. Séptimo, el pensamiento llega a mi cerebro desde el océano universal de la vida. Por lo tanto, para no contaminar las mentes de los demás, no pondré a flote ningún pensamiento destructivo en ese océano. Octavo, conquistaré la tendencia humana hacia el odio, así como la envidia, el egoísmo, los celos, el pesimismo, la duda y el miedo. Creo que estos males son la semilla que contamina el mundo. Noveno, cuando mi mente no esté ocupada en la consecución de mi objetivo principal en la vida, la llenaré con pensamientos de confianza y buena voluntad hacia los demás, de fe, bondad, lealtad, amor por la verdad y justicia. Creo que esta es la semilla que purifica al mundo. Décimo, una mera creencia pasiva en la regla de oro no tiene ningún valor, ni para mí ni para los demás. Por lo tanto, seré activo y pondré en práctica esta regla universal. 11. Esta ley se desarrolla en mi carácter y se da a partir de mis propios actos y pensamientos. Por lo tanto, tendré cuidado en todo lo que se refiera a su desarrollo. 12. Soy consciente de que la felicidad duradera solo se consigue ayudando a los demás. Ningún acto de bondad está exento de recompensa, por más que esta recompensa no sea directa. Por lo tanto, haré todo lo posible por ayudar a los demás siempre que tenga la oportunidad. Habrán observado que a lo largo de este curso se hace frecuente referencia a Emerson. Todo estudiante del curso debería tener un ejemplar de sus ensayos. El texto sobre la compensación debería ser estudiado al menos cada 3 meses. Al escuchar ese ensayo, uno se da cuenta de que Emerson está hablando de la misma ley en que se basa la regla de oro. Hay personas que creen que la regla de oro no es más que una teoría y que no tiene ninguna relación con la ley inmutable. Han llegado a esta conclusión porque prestaron servicio a otros sin disfrutar de los beneficios de la reciprocidad directa. ¿Cuántos hay que no hayan prestado un servicio a los demás sin recibir nada a cambio? Estoy seguro de que he tenido esa experiencia, no una, sino muchas veces. Y estoy igualmente seguro de que tendré experiencias similares en el futuro. No dejaré de prestar servicio a los demás solo porque no me correspondan ni aprecien mis esfuerzos. Y esta es la razón. Cuando presto un servicio a otro, o me permito un acto de bondad, almaceno en mi subconsciente el efecto de mis esfuerzos. Me gusta comparar este almacenamiento con la carga de una batería eléctrica. En un momento dado, si me entrego a un número suficiente de actos de este tipo, habré desarrollado un carácter positivo que atraerá hacia mí personas que armonicen con mi carácter. Aquellos a los que atraigo corresponderán los actos de bondad y el servicio que les he prestado. De ese modo, la ley de la compensación habrá equilibrado la balanza de la justicia para mí, devolviendo los servicios que presté.
A menudo se ha oído decir que la primera venta de un vendedor debe ser para sí mismo, lo que significa que, a menos que se convenza de los méritos de sus productos, no podrá convencer a otros. Aquí, de nuevo, entra la ley de la atracción. Es un hecho bien conocido que el entusiasmo es contagioso. Y cuando un vendedor muestra un gran entusiasmo sobre sus mercancías, despertará un interés similar en los demás. Puedes comprender esta ley si te consideras como un imán humano, que atrae a quienes armonizan con tu carácter. Al considerarte como un imán que atrae armonía y repele la negatividad, debes tener en cuenta que tú eres el constructor de ese imán y que puedes cambiar su naturaleza de acuerdo a los ideales que desees establecer y seguir. Y, lo más importante de todo, debes tener en cuenta que todo este cambio tiene lugar en tu pensamiento. Tu carácter no es más que la suma de tus pensamientos y acciones. Esta verdad ha sido expuesta de muchas maneras a lo largo de este curso. Por lo tanto, es imposible que prestes un servicio útil o bondadoso sin beneficiarte de ello. Asimismo, es imposible que tus actos o pensamientos destructivos no te devuelvan sufrimientos de igual proporción. El pensamiento positivo desarrolla una personalidad dinámica. El pensamiento negativo desarrolla una personalidad opuesta. En muchas de las lecciones de este curso, se dan instrucciones para desarrollar la personalidad a través del pensamiento positivo. Estas instrucciones son particularmente detalladas en la lección 3, sobre la confianza en sí mismo. En esa lección usted cuenta con una fórmula muy definida. Todas las fórmulas proporcionadas en este curso tienen el propósito de ayudarle a dirigir el pensamiento para atraer aquello que será de ayuda en el logro de su objetivo principal. No es necesario demostrar que tus actos hostiles o poco amables provocan efectos negativos. Estas represalias suelen ser definidas e inmediatas. No necesitas pruebas para entender que, si tratas a los demás de manera positiva y correcta, ellos querrán cooperar contigo. Ahora sabes cómo inducir a los demás a actuar de acuerdo a tu actitud. La ley del ojo por ojo se basa en la misma ley sobre la que opera la regla de oro. No es más que la ley de la represalia con la que todos estamos familiarizados. Incluso la persona más egoísta responderá a esta ley, porque no puede evitarlo. Si hablo mal de ti, no pensarás bien de mí, por más que diga la verdad. Es más, lo más probable es que tomes represalias contra mí. En cambio, si hablo de tus virtudes, pensarás bien de mí, y cuando se presente la oportunidad, corresponderás con la misma moneda. A través de la operación de esta ley de atracción, los desinformados están constantemente atrayendo problemas y odio a los demás, pues sus actos y palabras son destructivos. Recuerda, haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Hemos escuchado ese requerimiento miles de veces, pero ¿cuántos de nosotros lo entendemos de verdad? Para aclarar un poco este mandato, sería bueno exponerlo más detalladamente. Haz por los demás lo que quieras que hagan por ti, teniendo en cuenta que la naturaleza humana tiende a tomar represalias. Confucio debió de tener en mente la ley del desquite cuando enunció la regla de oro. Estableció algo más o menos así: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y bien podría haber añadido una explicación en el sentido de que su mandato se basa en la tendencia común de los hombres a tomar represalias. Aquellos que no entienden la regla de oro argumentan que ésta no funciona,
ya que los hombres prefieren el ojo por ojo y diente por diente, que no es más que la ley del desquite. Si razonaran de mejor manera, comprenderían que solo están viendo los efectos negativos de esta ley. Sin embargo, esta misma ley produce efectos positivos. En otras palabras, si no quieres que te saquen un ojo, evita sacarle el ojo a otro. Ve un paso más allá y presta servicios bondadosos y útiles, y las personas te prestarán servicios similares. ¿Y qué pasa si no corresponde a tu amabilidad? Pasa esto. Tu subconsciente se ha beneficiado por el efecto de tus actos correctos. Por lo tanto, al realizar actos de bondad y aplicar siempre la filosofía de la regla de oro, te aseguras del beneficio propio y al mismo tiempo posibilidades de beneficiar a otros. Podría ocurrir que todos tus actos en función de la regla de oro y en beneficio de los demás no reciban ninguna reciprocidad directa durante un largo periodo de tiempo. Podría ocurrir que aquellos a los que les prestaste esos actos nunca te correspondan, que ni siquiera te agradezcan. Sin embargo, con esos actos has estado añadiendo vitalidad a tu carácter, y tarde o temprano, este carácter empezará a afirmarse. Descubrirás entonces que has estado recibiendo intereses tras intereses y efectos positivos. Recuerda, tu reputación la hacen los demás, pero tu carácter lo haces tú. Quieres que tu reputación sea formidable, pero es algo que no puedes controlar. Tu reputación no depende de ti, ya que se forma en la mente de los demás. Tu carácter es algo diferente. Tu carácter es lo que eres. Es el resultado de tus pensamientos y actos. Tú controlas tu carácter. Puedes hacer que sea débil, bueno o malo. Cuando estés satisfecho y sepas que tu carácter es irreprochable, dejarás de preocuparte por tu reputación. Cualquiera puede moldear o destruir tu reputación, pero es imposible que tu carácter sea dañado por alguien que no seas tú. Hacerlo sería tan complejo como destruir la luz. Emerson tenía en mente esta verdad cuando dijo: una victoria política, un aumento de las rentas, recuperarse de una enfermedad o algún acontecimiento feliz pueden hacer que creas que esos días te pertenecen, que los mereces. No lo creas, nunca es así. Nada ni nadie puede traerte paz excepto tú mismo. Una razón para ser justo con los demás es que tal acción puede hacer que aquellos correspondan de la misma manera. Puedes privarme de la recompensa a la que, por mis actos buenos, tengo derecho, pero nadie puede privarme del beneficio que obtendré al prestar un servicio positivo. Vivimos en una gran era industrial. En todas partes vemos grandes cambios en el método y la manera de vivir, los cuales reordenan las relaciones humanas, el orden de la vida, la libertad y el sustento. Es una época de esfuerzos organizados. Evidenciamos a diario que la organización es la base de cualquier éxito financiero. Y aunque otros factores entran en la consecución del éxito, este factor sigue siendo el más importante. Esta era industrial ha creado dos términos nuevos. Uno se llama capital y el otro trabajo. El capital y el trabajo constituyen las ruedas principales del esfuerzo organizado. Estas dos grandes fuerzas disfrutan del éxito en la medida en que comprenden y aplican la regla de oro. Sin embargo, a pesar de este hecho, su armonía no siempre prevalece. Esto sucede debido a los factores que debilitan la confianza y paz entre trabajadores y empresarios. Durante los últimos años,
Me he dedicado a disfrutar las causas que enfrentan a empresarios contra empleados y viceversa. He recogido mucha información gracias a otros hombres que, al igual que yo, están interesados en estudiar este problema. Solo hay una solución que, si es entendida por todos los interesados, establecerá una relación armoniosa entre el capital y el trabajo. El remedio no es un invento mío. Se basa en una gran ley universal. Si has dominado los fundamentos en los que se basa esta lección, entenderás por qué ningún orador puede conmover a su audiencia si no cree en lo que está diciendo. También has entendido por qué ningún vendedor convence a su posible comprador si antes no se ha convencido a sí mismo de los méritos de su mercancía. A lo largo de todo este curso, se ha enfatizado un principio particular. El carácter es la suma de los pensamientos y actos del individuo. El pensamiento es el único poder que puede organizar, acumular y ensamblar hechos y materiales según un plan definido. Un río que fluye puede nutrir la tierra y construirla. Una tormenta puede reunir palos entre los escombros, pero ni las tormentas ni el río pueden pensar. Por lo tanto, los materiales no se ensamblan de forma independiente e involuntaria. El hombre tiene el poder de transformar sus pensamientos en realidad. El hombre, en su soledad, puede soñar y hacer que sus sueños se hagan realidad. El hombre tiene el poder de crear ideales y alcanzarlos. ¿Cómo el hombre se ha transformado en la única criatura en la tierra que sabe pensar? Sucedió porque el hombre es la cúspide de la pirámide de la evolución, el producto de millones de años de lucha contra las demás especies. El hombre es el resultado de sus pensamientos y de los efectos que éstos han tenido sobre él. Nadie sabe cuándo, dónde ni cómo empezaron a fluir los primeros rayos del pensamiento humano. Sin embargo, todos sabemos que el pensamiento es el poder que distingue al hombre sobre el resto de animales. Asimismo, sabemos que el pensamiento no ha permitido elevarnos y gobernar el resto de criaturas. Nadie conoce las limitaciones del pensamiento, ni si tiene o no limitaciones. Todo lo que el hombre cree que puede hacer, acaba haciéndolo. Por ejemplo, los poetas e inventores de la antigüedad se atrevieron a soñar con un carro sin caballos. Y he aquí que se hizo realidad. Ahora es una herramienta común para transportarnos y trabajar. Gracias al poder evolutivo del pensamiento, las esperanzas y ambiciones se hacen realidad en la siguiente. El pensamiento ha tenido una posición dominante a lo largo de este curso. La posición dominante del hombre es el resultado directo del pensamiento, y debe ser por este poder que tú, como individuo, conseguirás el éxito, sin importar cuáles sean tus sueños o ideales. Ha llegado el punto en que debes hacer un inventario de ti mismo. El fin de esto es determinar qué cualidades necesitas para tener una personalidad equilibrada y completa. En la construcción de este curso, han intervenido 15 factores principales. Analízate cuidadosamente, con la ayuda de una o más personas de confianza, y comprueba en cuál de los 15 factores eres más débil. Luego, concentra tus esfuerzos hasta que hayas desarrollado y dominado cada uno de los factores que hemos trabajado. Pregunte a cualquier vendedor bien informado, y le dirá que la indecisión es la principal debilidad de la mayoría de las personas. Todos los vendedores están familiarizados con esta coartada. Lo pensaré, que es la última línea de defensa de aquellos que no tienen el valor de decidirse. No pueden decidir qué camino tomar. Mientras tanto,
el tiempo los sigue arrinconando. Los grandes líderes del mundo fueron personas de decisiones rápidas. El general Grant no tenía mucho que recomendar, excepto la cualidad de decisión firme. Esto fue suficiente para compensar todas sus debilidades. Toda la historia de su éxito militar puede deducirse en la respuesta que dio a sus críticos. Lucharemos a lo largo de estas líneas, aunque nos lleve todo el verano. Cuando Napoleón decidía mover sus ejércitos en una dirección determinada, no permitía que nada modificara su determinación. Si su marcha llevaba a los soldados a una zanja, daba la orden de cargar contra la zanja y luchar contra el enemigo. La indecisión lleva a millones de personas al fracaso. Un condenado a muerte dijo una vez que la idea de su próxima ejecución no era tan aterradora, pues había decidido aceptar lo inevitable. La falta de decisión es el principal escollo en todos los trabajadores. Se pierde más por una indecisión que por una mala decisión. Billy Sunday dijo una vez: la indecisión es la herramienta favorita del diablo. Andrew Carnegie visualizó una gran industria siderúrgica, pero esa industria no sería lo que es hoy si no hubiera tomado la decisión de transformar su visión en realidad. Pero la imaginación por sí sola no es suficiente para asegurar el éxito. Millones de personas tienen imaginación y construyen planes, pero esos planes nunca llegan a convertirse en una decisión. Demóstenes era un pobre muchacho griego que tenía un fuerte deseo de ser un gran orador público. No hay nada raro en ello. Otros han deseado esta y otras habilidades similares. Pero Demóstenes sumó dos cosas importantes: decisión y deseo. A pesar de ser tartamudo, dominó este impedimento y se convirtió en uno de los más grandes oradores. Martin W. Littleton era un muchacho pobre que nunca vio el interior de una escuela hasta los 12 años. Su padre lo llevó a escuchar a un gran abogado que defendía a un asesino. En una de las ciudades del sur, el discurso causó una impresión tan profunda en la mente del muchacho que le dijo a su padre: uno de estos días voy a convertirme en el abogado más hábil de América. Esa fue una decisión definitiva. En la actualidad, el abogado Martin W. Littleton no acepta honorarios debajo de $50,000. Edwin C. Burns tomó la decisión de convertirse en socio de Thomas A. Edison. Discapacitado por falta de estudios, sin dinero por pagar el billete de ferrocarril y sin amigos influyentes que le presentaran a Edison, Burns viajó a East Orange en un vagón de mercancías e impresionó tanto a Edison que consiguió la oportunidad de convertirse en su socio. Hoy, justo 20 años después de aquella decisión, Burns vive en Bradenton, Florida, jubilado, con más dinero del que necesita. Los hombres decididos suelen conseguir todo lo que buscan. El hombre decidido consigue lo que persigue, sin importar el tiempo que le lleve o lo difícil que sea la tarea. Un hábil vendedor quería reunirse con un banquero de Cleveland. El banquero no quiso recibirlo. Una mañana, este vendedor esperó cerca de la casa del banquero hasta que lo vio subir a su automóvil. El vendedor chocó a propósito su coche contra el del banquero, causándole ligeros daños. Al descender del vehículo, entregó al banquero su tarjeta y expresó su pesar, pero le prometió al banquero darle un coche exactamente igual al estropeado. Esa tarde,
el banquero recibió el coche prometido, y de esa transacción surgió una amistad que terminó finalmente en una sociedad comercial que todavía existe. El hombre decidido no puede ser detenido. El hombre sin decisión nunca comienza nada. Cuando Colón inició su famoso viaje, tomó una de las decisiones más trascendentales de la historia. Si no se hubiera mantenido firme en esa decisión, la historia de América, tal y como la conocemos hoy, nunca se habría conocido. Fíjate en los que te rodean y observa este hecho tan significativo. Los hombres y mujeres de éxito son aquellos que toman decisiones rápidamente y se mantienen firmes en ellas. Si eres de los que deciden hoy y cambian mañana, estás condenado al fracaso. Si no estás seguro de qué camino tomar, es mejor cerrar los ojos y moverte. Cualquier cosa es mejor que no hacer ningún movimiento. El mundo perdonará tus errores, pero nunca perdonará tu falta de decisión. No importa quién seas o cuál sea tu trabajo. Estás jugando a las damas con el tiempo. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Muévete con rapidez y el tiempo te favorecerá. Quédate quieto y te borrará el tablero. No siempre se puede ganar o jugar con destreza, pero si juegas siempre y de manera constante, los promedios de victorias y puntajes aumentarán considerablemente. Vamos, hazlo. Acumula puntaje antes de que se termine el juego de la vida. No olvides suscribirte y activar tus notificaciones para no perderte de nuestros próximos audiolibros. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.